Bienvenidos a Avivamiento, una iglesia cristiana diferente. Amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Acá podemos ver que el amor que Jesús tenía por sus discípulos, por los suyos, dice acá, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este amor podemos ver entonces que se ve lo que dice en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Jesús, sabiendo que iba a partir, sabiendo, dice esto, Él había amado a los suyos hasta el fin. El amor que Dios tiene por nosotros es desde siempre hasta siempre. Y ese amor es que Él nos enseña a aplicarlo para nuestra vida y para los que nos rodean. ¿Cómo? Haciéndolo hasta el fin. El ser fiel, como dije, la fidelidad se ve a través del tiempo, y esta fidelidad implica permanecer. Como dije hace un momento, la fidelidad, ¿qué cosa es? Ser constante, perseverante, firme, consagrado y dedicado. Nosotros, si decimos decidimos ser fieles a Dios, entonces necesitamos simplemente permanecer, estando firmes, siendo constantes en esta fidelidad. Y esta fidelidad se está refiriendo a hacerlo hasta el fin. Y Jesús, por causa de que amó a los suyos, por causa de esto, Él, según lo que dice Apocalipsis, recibiremos la corona de la vida. Dice en Filipenses capítulo 2, ¿qué hizo Jesús aquí? Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Dice así: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Jesús. Siendo Jesús en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Jesús se despojó de sí mismo, o a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Paréntesis aquí. Aquí está enseñando entonces, en Apocalipsis 3:10 dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, Jesús sabía que iba a pasar de este mundo al otro, y dice que amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Como dije, la fidelidad se ve no en un lapso de tiempo, sino que se ve a través del tiempo, y la fidelidad es hasta el final. Y esta fidelidad tiene que ver con el amor, porque Jesús amó hasta el fin. Pero esta fidelidad también tiene que ver con obediencia, porque dice aquí: Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, fidelidad tiene que ver, número 1, con el amor, número 2, con obediencia. Número 1, con el amor, como dice en Juan 13:1, y tiene que ver con obediencia, como dice en Filipenses 1:8. Pero dice acá en el versículo 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios. Vimos en Apocalipsis que dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Aquí Jesús recibió el nombre que está sobre todo nombre. Cuando hay fidelidad hasta el final, se tiene un premio o una recompensa. Hay que ser fieles hasta el final. ¿Cómo? Amando y siendo obedientes. Pero cuando nosotros decidimos ser fieles y en esta fidelidad vamos a amar y vamos a obedecer, es necesario que podamos nosotros dar más de lo que se nos exige dar. En el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, no pierdan lo que estamos viendo. Lucas 17, versículo 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado. Jesús está hablando, está en rojo. Jesús dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo, no dice una parte, no dice una mayor parte, sino dice, cuando ustedes hayan hecho todo lo que se les ha sido ordenado, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, cuando uno está caminando en fidelidad hacia Dios y hacia los demás, esta fidelidad se va a ver a través del tiempo y tiene que ser hasta el final. Pero esta fidelidad se va a mostrar, se va a ver cuando la persona está amando hasta el final y cuando la persona está obedeciendo hasta el final. La fidelidad nos lleva a cada uno de nosotros a amar y a obedecer. En el caso de Jesús, como dijimos en Filipenses, es siendo obediente hasta la muerte. En la fidelidad nos lleva a sacrificarnos. La fidelidad que nosotros tenemos hacia Dios nos va a exigir un sacrificio de parte nuestra hacia Dios. Por eso, en esta fidelidad lo que hace o lo que exige la fidelidad es que tú ames. Cuando decimos ser fieles o cuando queremos ser fieles, nos exige automáticamente amar. Pero también nos exige obediencia. Y en este amar y en este obedecer hay una acción que se va a realizar, un acto que se va a hacer. Y en esta acción nos dice acá en Lucas, ¿qué cosa? Cuando hayan hecho todo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, porque solamente hicimos lo que debíamos hacer. Nosotros, cuando estamos creyendo a Dios para permanecer en hacer su palabra, en hacer su voluntad, en seguir sus pasos, necesitamos entender que debemos dar más del 100%. Cuando acá dice, han hecho lo que les ha sido ordenado, eso es un 100%. Si alguien en el trabajo, en el estudio, simplemente es, cuando uno estudia, puedes aprobar, puedes sobresalir o puedes ser el primero.
Cuando damos exámenes, un 12, un 13, un 14, un 15, 17, 18, 19 o 20, ahora es con letras. Pero cuando estamos en el trabajo, si nos encargan algo, solamente es hacer lo que se nos han encargado. Eso es ser un siervo inútil, dice Jesús. Nosotros, si vamos a permanecer en la fidelidad hacia Dios y hacia los demás, nosotros necesitamos dar un 150%, es decir, dar más de lo que se nos está exigiendo hacer. Por eso Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Vamos nuevamente a Filipenses. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, haya en ustedes, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, Filipenses 2, 5 en adelante. Haya en ustedes este sentir que hubo en Jesús, que Él, siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no estimó la posición que Él tenía para aferrarse a esa posición, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Se despoja de quien es para tomar forma de siervo. Nosotros necesitamos, en esta fidelidad que caminamos, despojarnos de nosotros mismos. Por eso, cuando hemos escuchado esta canción de rendirnos a Dios, es que muchos estamos peleando con Dios. Muchos estamos peleando en algunas áreas. Estamos nosotros queriendo hacer nuestro capricho o nuestro deseo. Estamos a veces nosotros queriendo hacer las cosas a nuestra manera, creyendo que las debilidades que uno tiene puede uno controlarlas, puede uno arreglarlas, y así no es. Porque nosotros necesitamos despojarnos. Jesús, siendo forma de Dios, no estimó esto como cosa a que aferrarse. No dice, bueno, yo soy, Jesús es suficiente. Pero uno no puede estar siendo autosuficiente, sino que se despoja de sí mismo y toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús fue tentado, dice la palabra, pero él nunca pecó. Y él era un hombre como tú o como yo, pero que caminó en el poder del Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo. Y dice que él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Necesitamos despojarnos de los pensamientos, de las palabras o actitudes que hemos tenido, y necesitamos tomar forma de siervo. Un siervo es un servidor. En Mateo 20, 28, no pierdan Filipenses porque estamos allí. En Mateo 20, 28 Jesús dice algo muy importante. Mateo 20, 28. Desde el versículo 25 Jesús dice a los discípulos: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes sobre ellas ejercen potestad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira, los gobernantes quieren señorear
las naciones. Quiere enseñorearse, hacerse dueño, enseñorearse es hacerse Señor. Así mismo se hace Señor. Los gobernantes quieren enseñorearse, hacerse Señor de la nación, y los que tienen poder, dice acá, y los que son grandes quieren ejercer sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no será así, porque si alguno de ustedes quiere hacerse entre ustedes, quiere hacerse grande, se va a quedar como servidor. O sea, si uno quiere estar siendo el primero de los demás, yo quiero ser el primero de ellos, yo quiero ser a la cabeza de ellos, yo quiero estar sobresaliendo, se va a quedar como último. El que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. ¿Por qué? Porque entre nosotros no puede haber competencia. En el mercado laboral hay competencia. De quién es mejor o quién le gusta competir. ¿Por qué? Porque entre trabajadores o empleados comienzan a competir, y a veces cuando hay esa competencia llega un punto en que uno tiene que pasar al otro sí o sí para que pueda ascender, y eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no trata de competencia, trata de servicio. El reino de Dios trata de servicio, no de competencia, porque dice, entre ustedes no será así. ¿Cómo no así? Que los gobernantes se enseñoreen. No te hagas señor de las naciones, no te hagas señor de ti mismo de los demás. Ni procures ejercer potestad sobre los demás, no. Entre ustedes no debe ser así, porque si alguno quiere hacerse grande de los demás, se va a quedar como último. Y si uno quiere ser el primero de los demás, va a ser como el siervo de todos. Y así se va a quedar, no va a poder crecer. Porque el Hijo del Hombre, y a esto iba, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando vino el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, allí marcando con lo que dice Filipenses, dice él en Filipenses, él, siendo de condición divina, siendo la forma de Dios, no se estimó a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tú y yo necesitamos despojarnos de nosotros mismos. De lo que yo me tengo que despojar no va a ser lo mismo que tú te tengas que despojar. ¿Que de qué tienes que despojarte tú? De tal forma que tomes la condición de siervo. ¿De qué debes despojarte? Tomando forma de siervo, porque sí o sí tú y yo tenemos que despojarnos de varias cosas. Porque según la palabra, este hombre exterior se reviste del hombre interior que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Pero es este hombre exterior que se reviste del hombre interior. Mi hombre exterior no es igual que tu hombre exterior. Pero si mi hombre exterior y tu hombre o tu mujer exterior estábamos en la misma condición, estábamos en pecado y en pensamientos cerrados, dice la palabra. ¿Qué es lo que externamente tú tienes que despojarte? Porque estamos hablando de fidelidad. Y fidelidad tiene que ser hasta la muerte. Y esta fidelidad te lleva a amar hasta la muerte. Te lleva a obedecer hasta la muerte. Y en este amar, en este obedecer, no podemos ser siervos inútiles haciendo solamente lo que nos encargan. Tenemos que ser siervos útiles haciendo más de lo que nos encargan. Y acá vemos, hay entre ustedes estos sentimientos, en la cual Jesús no estimó el ser igual a Dios y no se aferró a eso, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. ¿Por qué? No se creía superior a los demás, se hacía igual a los demás. Eso tiene que ver con humildad. La humildad no hace que te veas más que los demás, hace que te veas igual que los demás.
Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La obediencia está relacionada con la humillación o con la humildad. Cuando uno es humilde, uno se humilla ante Dios. Es lo que dice acá. Haciéndose, dice, se humilló a sí mismo. O sea, primero se despojó de sí mismo y después se humilló a sí mismo. ¿De qué tienes que despojarte? Tienes que primero despojarte para después humillarte. ¿De qué tienes que despojar de ti? En tu vida externa, en tus miembros, en esas partes que necesitas renovar. ¿Qué necesitas humillarte? Y eso es algo que nosotros debemos ser conscientes. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La fidelidad es hasta la muerte, el amor es hasta el final, la obediencia es hasta el final. Pero la obediencia es precedida, está precedida por la humillación. Si tú te humillas, vas a poder obedecer. Si te humillas a tus pensamientos, a las formas erradas de actuar, si decides, y yo decido simplemente rendirme, humillarse es rendirse. Por eso hemos cantado esa canción y el Señor se estaba moviendo entre nosotros. El Espíritu Santo está tocando en nuestros corazones. Si no lo has percibido es porque tu madera está mojada, no estás conectado. Pero el Señor se está moviendo. Y es necesario ser fieles. Es necesario ser fieles. Necesitamos fidelidad en nuestra vida. Y hay que ser fieles hasta la muerte. Dice, y recibirás la corona de la vida. Y si amamos como Jesús amó hasta el final, vamos a ser obedientes hasta la muerte. Pero esta obediencia, como dije, es por causa de ser humillarse. Cuando tú y yo nos humillamos, nos rendimos, vamos a obedecer. Y esta obediencia nos va a llevar al punto en el cual vamos a tener que sacrificar nuestra vida. La obediencia te lleva a sacrificarte. La obediencia te lleva a sacrificarte. Porque si tú y yo decidimos obedecer, es porque nos hemos humillado, nos hemos rendido, nos hemos sometido a Dios para decirle sí. Y vamos a obedecer. Y esta obediencia nos implica un sacrificio. Para Jesús le implicó el sacrificio de la cruz. Y por causa de esto, versículo 9 dice de Filipenses 2, por lo cual Dios también lo exaltó. O sea, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo cual, en consecuencia, entonces, por lo tanto, es una conclusión, porque Jesús, ¿qué hizo primero Jesús? No estimó quién era, no se aferró al título que tenía, se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo, se humilló a sí mismo y obedeció. Lo voy a repetir. ¿Qué hizo Jesús? No estimó el título que tenía, no se aferró a ello, se despojó de sí mismo, tomó la forma y la condición de siervo, se humilló a sí mismo, fue obediente. Y por ello, por lo cual, Dios también lo exaltó. Cuando tú te humillas,
obedeces, permaneces amando hasta el final. ¿Qué es lo que dice? Dios lo exaltó. Dios nos va a levantar. Dios nos va a levantar sin importar los sacrificios que hayamos hecho. Dios está viendo el corazón. Dios va a mirar tu corazón, cómo es para con respecto a la fidelidad. Decides permanecer hasta el final porque dice, sé fiel hasta la muerte, ¿y qué? Recibirás la corona de la vida. Aquí dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Si le exaltó hasta lo sumo es porque recibió pues la corona de la vida y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Dios requiere de nosotros fidelidad. Si tú y yo somos fieles hasta la muerte, vamos a tener recompensa. Para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Porque, como dije, Jesús no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, quiero que te quedes el día de hoy con esto. La fidelidad va a ser hasta la muerte. Y esta fidelidad va a exigir amor de parte tuya hasta el final. Va a exigir obediencia, pero como premisa que puedas humillarte. Y esta humillación implica negarte a ti mismo. Negarnos a nosotros mismos. Jesús concluye en el capítulo 13, versículo 13 en adelante diciendo, ya les había lavado los pies a los discípulos y les dice, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Porque si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque ejemplo les he dado. Ejemplo les he dado. Ejemplo les he dado para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor que el que le envió. Pero si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Ejemplo les he dado para que como yo lo hice, ustedes también lo hagan. Tenemos ejemplo de Jesús para que hagamos como Él nos ha dicho que hagamos. Tenemos ejemplo para hacerlo. Sigamos el ejemplo de Jesús para poder hacer como Él hizo. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida. Mantente conectado y camina en la verdad que Dios tiene para ti. Recuerda que Dios tiene, quiere y desea lo mejor para tu vida. Y parte de ese mejor es que puedas recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Así que te invito para que cierres los ojos y repitas después de mí. Señor Jesús, en esta hora yo me acerco a ti y reconozco que he pecado. Y ahora te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Te doy gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario y morir por mí. Y de ahora en adelante yo viviré por ti. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Es importante que tengas en cuenta los siguientes consejos. Número 1, que puedas tener un espacio donde tú puedas abrir tu corazón, donde puedas conversar con Dios, y esto es a lo que llamamos orar. Orar es vital para tu vida porque inicias tu relación con Dios. Como tú quieres que Él te responda, Él lo va a hacer a través de su palabra, y este es mi segundo consejo,
que busques una Biblia y empieces a leer el Evangelio de San Juan, un capítulo diario. Antes de leerlo, háblale a Dios y dile que te hable a través de su palabra. Y ahí vas a entender y aprender. Y como tercero, te animo para que puedas estar conectado a un lugar donde puedas crecer espiritualmente. Como Iglesia Avivamiento estamos gustosos y con las puertas abiertas para ti. Así que escríbenos, déjanos un mensaje, un comentario, queremos conocerte, queremos saber de ti y obviamente queremos que puedas conectarte con nosotros. Si hiciste esta oración, comunícate con nosotros al correo avivadiferente@gmail.com. Queremos conocerte y orar por ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentras como Una Iglesia Cristiana Diferente. En Instagram y TikTok como @avivadiferente.